por respeto a la gente que está, ¿no? Y bueno, yo voy manejando aquí, podemos ir sumando. Así que bueno, ustedes podrán imaginar lo feliz que estoy, ¿no? De tenerla a María cerca. Les voy a contar un pequeño secretito, si María me permite. Ya llevamos más de 10 años y nos reíamos hoy de que fuimos medias pioneras, porque cuando no se hablaba de esto de hacer intercambios, María tuvo la generosidad de llamarme cuando empecé con los proyectos de Transmedia, ya hace más de 10 años, y para tele de Profe de L había sido con Daniel en aquel momento, y bueno, y esa fue la primera vez que nos reunimos. Bueno, después vinieron otras, pero así que un poco de pioneras esto de estar en las cámaras y haciendo grabaciones cuando no era tan famoso, no era tan necesario esta cuestión. Así que bueno, supongo que todos deben conocer a María, pero bueno, María es licenciada en Filología Hispánica, doctora en Lengua Española, especialidad en neologismos morfológicos en español, Universidad de Vigo. Bueno, mucha experiencia como profesora, viajado, trabajado en Armenia, en Japón, en Rumanía, cursos y profesorado, para el profesorado de cursos online, como este año nos ha dado, seminarios. ¿Qué más puedo decir, María, que no hayas hecho? Trabajadora, incansable, y sobre todo creo que lo que me emociona de estar con María, y sinceramente no tengo vergüenza de decirlo, es la generosidad que tiene María. No hay vez. El año pasado fue, sí, este año fue cuando estábamos trabajando, tenía que hacer una charla para Japón, y no, para Corea, y no encontraba un boletín de ACELE donde había algo de Corea que a mí me interesaba tener presente para poder hablar en Corea, y no olvidarme los datos, porque no había... Y María, un sábado a la noche, buscando en su computadora dónde estaba para mí el boletín de ACELE. Así que esas cosas son impagables, esas cosas de compañeras. Es más que... Así que bueno, María, mucho gusto de que estés con nosotros. Y bueno, creo que el tema es un tema que me pareció importante como cierre de este ciclo, el ciclo, bueno, de Sin Fronteras con Aprendizaje entre Colegas, porque hemos todos vivido un año muy especial, ya más de un año prácticamente, más de un año y medio, ¿no? Y creo que todo nos sacudió un poco la motivación, la desmotivación entre nosotros, con nuestros estudiantes, cómo plantearnos todo esto que viene y cómo hacer frente. Me parece que los profesores un poco se merecen, era un gusto para nosotros también compartir nuestras experiencias, nuestra visión de lo que nos pasó, pero además fundamentalmente en cara a, bueno, ¿cómo seguimos? Aprendemos entre nosotros, aprendemos entre colegas de la experiencia, así que por ese lado fue mi invitación de María, o sea, la invitación que le he hecho a María, y bueno, y espero que disfruten y, bueno, y se lleven una linda carga de energía positiva. Sigue entrando gente, María. Entonces, bueno, sin más que empezar un poco a plantearles cómo va a ser esto, van a ser una serie de... Pensamos en algunos temas importantes en tratar. María va a hablar unos 40, 45 minutos, y vamos a tratar de charlar una charla, es algo informal como quedamos con María. Después vamos a ver unos minutitos para que hagan comentarios. Vamos a comer. Que por una cuestión de internet, sobre todo, porque yo juego con un internet de muy lejos, ¿ok? Y me da un poco de miedo, porque no es mi fiber que estoy acostumbrada a que sea en la casa de mi padre. Así que por el momento les pido que todos cierren micrófonos, ¿ok? Para trabajar un poco más tranquilos. La sesión está grabada, así que si alguna no quiere que salir en cámara puede quitar la cámara, pero esto va a quedar solo interno, o sea, solo para, digamos así, de charla informal. Sí, después va a subirse al sitio web para que la gente que no pudo estar hoy pueda escuchar las ideas de María. No se va a comercializar, es simplemente para compartir entre colegas, como dicen. ¿Okay? Entonces, sin más chácharas, como diría mi padre que anda dando vuelta por ahí, ¿ok? Empezamos con el tema este de qué es la motivación. O sea, ¿qué significa motivación? Significa ese interés, ese objetivo, esa voluntad, pero ¿qué significa motivación en nuestras clases, María? A ver, pues yo creo que es algo que nos preocupa a todos, ¿no?
como docentes y en general la motivación. La verdad, la motivación es un constructo psicológico, no pertenece solo a la enseñanza. Lo que es verdad es que tiene unas particularidades cuando se refiere a la educación. Pero cuando los estudios, los psicólogos definen de manera general motivación, lo que dicen, una definición bastante general que se acepta, es como una capacidad, un sentimiento, una forma de, estoy traduciendo en inglés un poco raro, pero como esa voluntad, que no me salía la palabra adecuada, esa voluntad para hacer algo. Es como una definición muy neutra porque además hay diferentes tipos de motivación. Porque la gente habla de la motivación en general y muchas veces lo que nos falla un poco es profundizar un poco en los matices, porque al final todo lo que es generalizar sí nos aporta información, pero es un poco parcial. Entonces, cuando se habla de la motivación, se puede hablar de diferentes tipos de motivación y de diferentes causas que generan motivación. Cuando hablamos de la motivación, Marcela, podemos hablar de la motivación ejecutiva. La motivación ejecutiva es lo que ha hecho que, por ejemplo, se matriculen tantas personas porque dicen, me interesa, tomo la acción de hacerlo. Entonces, eso nos pasa cuando nos matriculamos en un curso de idiomas, ¿no? Muchas veces tomamos la motivación ejecutiva, a veces muy racional, a veces con muchas pros y contras, se valora y se actúa. Pero la motivación durante el desarrollo de la acción, esa motivación de compromiso, funciona de una manera diferente. Entonces, no es lo mismo motivar a un alumnado a empezar a estudiar que motivar a un alumnado para continuar estudiando, ¿no? Porque ahí es donde se enfrentan muchas dificultades. Las técnicas de motivación del primer día no son las técnicas de motivación que vas a tener que usar en la mitad del curso y mucho menos las que vas a usar al final, ¿no? Porque también hay otro tipo de motivación que se llama la motivación retrospectiva, que va con cómo tú te sientes al acabar una acción y entonces, según la evaluación que tú haces, te sientes capaz, con interés, con ilusión de volver a repetir la experiencia. Y esto nos interesa mucho como profesores, sobre todo de idiomas, porque además los cursos nos los marcan en niveles, en el que los cierres de los cursos son casi tan importantes que muchas veces se descuidan, ¿no? Llevo muchos años diciéndolo, hay muchas actividades que hacer para el final del curso, para que el final del curso sea un hype, un final épico, que llegues increscendo, no que sea el crescendo llegar a la mitad del curso y luego sea un bajón porque llega el examen, porque al final lo que nos queda, el sentimiento, ese que decíamos, el feeling que te queda en el cuerpo no es el positivo. Entonces, cuando hablamos de la motivación, como decíamos antes, es un constructo, ¿vale? Que se aplica a diferentes cuestiones didácticas. Y para nosotros se aplicaría la idea de que no motivamos igual en todos los momentos del aprendizaje. No es lo mismo motivar a alguien para que se apunte que para los primeros días de curso, que durante la mitad del curso, que hacia el final del curso. Y eso lleva a diferentes tipos de actividades. Y luego también, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? No todos nos motivamos por las mismas razones. No sé si quieres que profundice en eso, Marcela, o me ibas a hacer otra pregunta. No, estaba pensando también el concepto de que estás hablando de curso, y yo a veces también lo veo en la clase. Cuando estamos en formación, siempre decimos dar ese minuto, o sea, puedo tener un juego genial para el final de la clase, pero si el juego con los chicos, por ejemplo, no se va a poder cumplir con todos los pasos que tendría que tener ese juego y que haya un ganador y que ese ganador se premie, es preferible suspender el juego y pasarlo por otra clase, porque ese cierre también tiene cierre de clase para conservar la motivación, porque creo que lo más importante es que quieran venir a nuestras clases, más allá que enseñemos más o menos contenido gramatical, o sea, la identificación con el grupo y con la profesora, me parece que también, o sea, no como cierre del curso y como cierre también de clase propiamente, María. Claro, claro, lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, la motivación tiene diferentes momentos y diferentes, podríamos decir, como tropos incluso. La motivación del final de una clase es importante y crear esa expectación hacia la siguiente. Entonces, esto es como una especie, un poco una técnica de marketing. Esto de, pues vais a flipar, la próxima clase, bueno, espera, que os queda esto, que es todavía mejor. Si os ha gustado la de hoy, pues esperad al día siguiente, que vamos a aprender todavía y sobre todo es muy importante el discurso y en esto Jimena lo sabe, tenemos a nuestra compañera Vicenta que su tesis es sobre el discurso docente, la verbalización de los docentes es fundamental porque estás dando buenas instrucciones, apoyando el aprendizaje, generando expectativas y ayudando con tu discurso a conectar no solo los contenidos, porque es lo que dices, ¿no, Marcela? Enseñar es transmitir o ayudar a construir un conocimiento, pero no lo estás haciendo con robots, son personas, con sus circunstancias afectivas,
con sus circunstancias sociales y culturales, y también las cognitivas, ¿no? Pero es decir, ignorar que hay unos factores motivacionales que nos condicionan como personas, es decir, yo lo explico, si quieren lo aprenden, es una forma legítima para quien le guste de ver la docencia, pero no es muy realista, porque eso no es lo que realmente pasa en las clases. Entonces es muy importante, como decías tú, saber cómo enganchar a nuestro alumnado, y eso es como un caleidoscopio, ¿no? Tienes que ver y tiene múltiples aristas, ¿no? El tipo de alumnado, la edad del alumnado, el objetivo de aprendizaje del alumnado, qué es lo que les motiva, qué personalmente, con su carácter, qué les va más, porque como decía antes, hay muchos tipos de motivación, muchos detonantes para que se entienda de la motivación. Tener Y tú en lo que cuenta tienes ese que hacer... contexto interno, ¿no? Ese contexto interno que traen nuestros estudiantes a clase, que no lo Claro, claro, por eso lo las de... masas, digamos. Sí, sí, no, exacto, y no son tablas rasas, pero para nada, tampoco por su carácter. Y a veces decir, es que esta actividad me funciona el año pasado fenomenal con un grupo, no sé por qué este año no me funciona. Hello, porque no son las mismas personas. No es el mismo momento, no es el mismo clímax. Quiere decir, una actividad que te funciona hace 2 años, igual este año en un ambiente virtual o simplemente porque la gente está agobiadísima con su situación personal, no va a funcionar igual pues porque no hay la misma predisposición. Generar lo que yo llamo el ambiente de protección, que siempre pongo una metáfora cuando hago charlas de un tetabric, ¿no? Que le llaman el protect, ¿no? Como atmósfera protectora. Crear esa atmósfera protectora es un trabajo de muchos días, no es un trabajo de una sola sesión y es fruto de una planificación. Muchas veces puede surgir que en un grupo todo te funcione maravillosamente desde el minuto 1 sin hacer nada, cosa poco frecuente. Puede pasar, estupendo, alegría, albricias, fenomenal, tú contentísimo, pero normalmente si planificas la parte social, la parte afectiva, la parte motivacional, vas a tener mejores resultados. No quiere decir que no te encuentres con alguien que le interese un cuerno a la clase, porque eso pasa. No, estamos en los mundos de Yupi, pero es verdad que hacer una planificación de las actividades teniendo en cuenta los factores afectivos y motivacionales suele tener mejores resultados. Lo que estás diciendo, mira, se me puso muy enfrente este año. Yo pasé todos mis cursos a Zoom. O sea, yo no dejé de dar clase automáticamente cuando me cerraron. Los 6 cursos que tenía, las 200 personas, me pasaron automáticamente todas a Zoom. Y fue un trabajo que tuve que hacer una charla, me reuní con ellos, vamos a tomar un café y les voy a contar que es Zoom para que no tengan miedo. No estaba incluido en el pago, les digo no tienen que pagarlo, que es gratis. Y hicimos un café para hablar lo que era Zoom. Y de todas formas, a pesar de que tengo un grupo que hace 17 años que están juntos, 17, 18 años que están juntos, conmigo, son sadomasoquistas, digo yo, pues están conmigo 18 años, es mucho, pero sin embargo, cuando llegó el Zoom se peleaban. Y los intereses y todo lo que fue, digamos, punto de encuentro en el grupo, estamos hablando de adultos, no de niños, ¿no? Se tornó algo muy difícil de gestionar. Y entonces propuse dividirlo, bueno, y esa es hasta ahora, María, hasta ahora te cuento, bueno, hasta día no estoy dando clase, pero hasta ahora ellos se reúnen en 2 tandas, uno primero y otro después. Planifico lo mismo porque es el mismo nivel, es el mismo libro, es el mismo, digamos, estoy arrastrando, tienen que terminar ahora a mediados de julio, tendrían que terminar, y sin embargo el primer grupo tengo que darle siempre 10 minutos para que hablen de lo que pasó en la semana. Sí o sí, porque la parte social les hace mucha falta. Entonces, en cambio, el otro grupo entra enseguidita, hacemos una actividad de inicio y arrancan. Estos necesitan, y lo tuve que hacer porque si no los perdía, lo que dijiste al principio, el perder el estudiante. Empezaron el curso, se conocen, se quieren, pero los perdés. Entonces creo que ahí entramos en este concepto de la desmotivación. Me gustaría mucho que nos explicaras, yo estuve leyendo bastante en el último tiempo sobre este tema de la motivación y la desmotivación, y aparece ese concepto de amotivación, María. Entonces, podríamos plantearnos de los lados. Primero, ¿qué genera? ¿Estamos motivados? ¿Qué genera durante el curso la desmotivación? O durante una clase la desmotivación. Pero otro lado también esa parte crónica de la amotivación. ¿No? Si nos puedes un poquito, me gustaría ver si... Voy a coger una serie de ideas que has ido lanzando y voy retomándolas. Cuando estabas diciendo ahora lo del curso, el grupo, cómo organizamos, es que es verdad
que no funciona de la misma manera una enseñanza formal reglada que una enseñanza informal. El perfil de los alumnos no es el mismo, ni las exigencias. Cuando estabas contando eso, pues dices, es que hay algunos alumnos que quieren ir derechitos y no se cree y otros no. Pues también depende de los intereses, de si tienen un examen. Bien lo sabemos, muchas veces hay alumnado que, como decías tú, los juegos o lo que sea, tienen reluctancia a hacerlos, pero porque no sienten la utilidad, y eso también es una estrategia que trabajaremos, ¿no? Lo de que vamos a comentar de estrategias motivadoras, una de ellas es esa, ¿no? Y otro punto que me ha interesado mucho, que has matizado ahora, es el cambio a lo digital, ¿no? A este año que hemos tenido de crisis. De hecho, Jimena participó en una investigación que hice para el Instituto Cervantes del Cairo sobre cómo los alumnos se han desmotivado este año y os cuento ahora los resultados, ¿no? Pero es muy interesante una cosa que expliqué ese día y cuando di la charla, y que creo que es muy importante. Nosotros ahora somos un grupo, ¿vale? Somos un grupo de personas, estamos 15 personas. Somos un grupo, pero no nos sentimos un grupo. Crear ese ambiente que estábamos diciendo implica que nos sintamos parte de algo más grande. Por eso a la gente le gusta animar el equipo de fútbol, que no gana dinero, que a ellos no le dan acciones cuando un equipo de fútbol gana. ¿Qué pasa? Que te da identidad. Te da identidad como persona, te hace sentirte seguro, atado a algo, que formas parte de algo más grande, te da raíces, te da sentido de la vida. Hay gente que tiene vidas muy mediocres y que lo único que le hace seguir para adelante con sus estreses personales de la vida rutinaria, diaria, es eso, sentirse algo más grande. Fútbol o lo que sea, ¿no? Lo digo del fútbol porque es el opio del pueblo, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Pero cada grupo necesita sentirse y eso hay que trabajarlo. Y eso implica, que lo sabemos todos, desde saberse el nombre de los alumnos hasta 1000 cosas más. Preguntarles el primer día cuándo es su cumpleaños. Esto siempre hay estrategias que muchas las conocemos, podemos listarlas entre todos. Habrá gente que esté aquí escuchándome con menos experiencia, pero está gente como Concha que tiene mucho más que yo y se nos ocurrirán 1000 de estrategias que decir. Pero, por ejemplo, preguntarle los primeros días en una buena ficha del primer día, que a mí me parece fundamental, una buena ficha de primer día es para preguntar 1000 cosas, luego podemos decir cuáles. Una de ellas es, por ejemplo, sus cumpleaños, y que cuando sea el cumpleaños de alguien haya una rutina de, hombre, si tienes 50 o 80 alumnos en clase es complicado, ¿vale? Pues yo cuando tengo grupos de 80, ahí es complicado generar. Pero bueno, cuando tienes 20, 20 y pico, que suele ser lo frecuente o lo más normal, el hecho de todos los días que haya un cumpleaños poner una velita y un chupa chups o algo y decirle, hoy es un día especial, empezar la clase así, a veces creando el hype de no sabéis qué día es hoy. Se quedan todos sorprendidísimos, pues están despistados. Es un día importantísimo para la historia, no sois conscientes. Esto es... Hay 1000 estrategias para llamarles, porque además, si hablamos de gente que, como decía, está en enseñanza arreglada, vienen de otras clases. Vienen cansados quizás de otros contenidos o incluso no están hablando el mismo idioma, con lo cual hay que reubicarles, ¿no? Entonces eso no hay que reubicarles solo cognitivamente, sino reubicarles afectivamente, que enganchen. Y eso se puede hacer con muchísimos juegos, veremos después esto cómo comentarlo, ¿no? Pero además eso de hacerles, de ser un grupo, tienen que sentirse como un grupo y hay que saber cuál es el carácter de nuestro grupo. Tú justo lo estabas diciendo antes. Tienes un grupo que va derechito, que no necesita que les hagan palmaditas, y hay otro grupo que es mucho más social. Y eso hay que saber palparlo, es una destreza que tenemos que desarrollar. Entonces, estos análisis que hacemos de cómo funcionan los grupos, de la dinámica de grupos, que después también podemos hablar de eso porque he publicado bastante de la dinámica de grupos, nos dan información de cómo llevar las cosas mejor. Y por último, una cosa que me decías que es muy importante y que también viene a lo que estaba comentando ahora, es la diferencia entre, como tú decías, amotivación y desmotivación, que son dos fenómenos psicológicos diferentes. La amotivación se da sobre todo en, como decía, cursos reglados, formación educativa de niños y adolescentes, en los que no ha habido, lo que decíamos antes, la motivación ejecutiva. No han elegido estar ahí. No han elegido estudiar español. Entonces, parten de otra base. El trabajo que hay que hacer con esas personas es diferente. A mí el año pasado me invitó la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha a dar un curso de formación por todas las provincias de la comunidad para hablar con profesores y hablar sobre la motivación y desmotivación del alumnado de secundaria. Y el problema que ellos enfrentaban no era la desmotivación, que también. Lo que más les costaba era la amotivación, es decir, el alumnado adolescente, principalmente en ese caso, el adolescente mayoritariamente, que no sentía el interés por aprender inglés, bueno, en su caso,
principalmente inglés, aunque había algunos estudiantes de francés, y los de francés ya tenían otro perfil, porque quien se va a estudiar francés en la secundaria española ya lo está eligiendo por alguna razón. Entonces el perfil de esos profesores enfrentaban otros problemas. Pero en inglés, lo que les decía el primer día, por ejemplo, cuando hicimos esa ficha, luego les dije, si son alumnos de secundaria o de primaria, pues un calendario, un póster enorme en clase, donde esté el calendario del semestre o del cuatrimestre, donde estén ahí los meses y pongan fechas importantes para ellos, que lo decoren, que pongan su cumple, que pongan stickers. Esto pues lo vamos graduando si son niños, si son un poco en función de cada cosa, ¿no? Quizás Concha diga, pues los japoneses con pegatinas triunfábamos, ¿no? Pues bueno, con los niños que lo dibujen. Eso depende un poco de lo que estamos haciendo, cuestiones culturales y demás. Pero si tú haces un calendario de momentos importantes, ¿no? Ya estás marcando cumpleaños, es mi competición de bádminton, y a ti te ahorra hacerte tu calendario en casa. Esto si tenemos el aula, si lo podemos hacer, si lo podemos crear, si estamos empezando, pues por ejemplo, vocabulario de los días, es mucho más afectivo eso que, oye, ¿cuándo era? No, lo que sea. Entonces estás generando interés por el curso ya desde el primer día, minuto cero. ¿Qué más cosas en esa ficha del primer día? Por ejemplo, ¿con quién interactúan en español? Si hablan español con amigos, si es con la familia, si ven series o no. Todos esos datos que a veces se obvian, ¿sí? Que no se preguntan el primer día, o a veces se preguntan y no se preguntan para nada, ¿no? Porque muchas veces como profesores hacemos preguntas y no tomamos nota de lo que eso implica, ¿no? Es importante porque los alumnos de secundaria, que por ejemplo pasaban en España, ¿no? ¿Qué contacto tienen con el inglés? Ninguno. Muy, muy esporádico. Decían, bueno, algún extranjero que encuentro por ahí. Y yo, hombre, pero películas ves, pero las veo en español. Y yo, vale, ¿y dónde tienes tu necesidad de inglés? Dicen, en los videojuegos y en la música. Y dices tú, bueno, pues date, pues ya lo tenemos, pues muy bien, pues ahí vamos. Ahí es como yo voy a arrancarles esa coraza de motivación. Y ya cuando los tenga ganados, ya me meto en otros charcos. No voy a estar hablando un curso entero de videojuegos, ni voy a poner todos los ejemplos. Pero si tengo que hacer un trabajo, pues les puedo pedir, eso es lo típico que decimos, las palabras que conoces en inglés, dime qué palabras de vocabulario salen en inglés en tus videojuegos, qué expresiones usan porque muchos juegan online, ¿no? En directo con otras, qué cosas te dicen que no entiendes, ejercicios y tirando por ahí. Matías, que está presente, que es experto, es doctor en aprendizaje de léxico, dirá que eso es una muy buena manera de detectar qué saben, qué carencias tienen y hacia dónde puedes tirar, ¿no? Porque su tesis es especialmente sobre eso. Entonces, lo que estamos venciendo en ese caso es la amotivación con muchos recursos, ¿no? Otra de las opciones que hacía, escucho un poco de ruido, no sé si es solo yo o lo escucháis también. Me pasaba en Armenia, por ejemplo. María, por favor, cierren micrófonos. Gracias. Ay, sí, perdonad, es que no estaba escuchando nada y solo escuchaba ruido. Una cosa de las que me pasaba en Armenia es que muchas alumnas, aunque elegían la carrera de español en la universidad, lo que pasaba es que estudiar en la universidad era una cuestión de estatus, no era una cuestión de aprendizaje. Ellas se iban a la universidad porque si no, o sea, queda un poco outdated decir esto, ¿no? Pero si no estudiabas en la universidad, no demostrabas tus posibles económicos. Y ser una licenciada en la universidad en Armenia para una mujer era una forma de subir en su estatus y también en la búsqueda de pareja, marido. Suena fatal y muy raro, pero es así, ¿vale? Las cosas han cambiado afortunadamente, hace muchos años de eso, pero eso pasaba y sigue pasando, ¿no? Entonces, no acababan de entender por qué tenían que esforzarse en aprender, ¿de acuerdo? Entonces, había muy pocos hispanohablantes, era muy difícil explicarles por qué el español iba a ser importante en su vida, que igual que éramos 15 hispanohablantes en todo el país. O sea, una cosa absurda, no es que fuera a encontrar trabajo. De hecho, la desmotivación en un estudio que hay en Tailandia viene de tanto esto cacareado, del español es muy importante en el mundo, y en Tailandia los estudiantes estudiaban español diciendo que no les importaba nada para el mundo laboral porque no le veían la utilidad. Entonces, hay una discordancia entre el discurso público y lo que llevamos en el aula, no es realista. Entonces, para vencer la motivación de mis alumnas, por ejemplo, les invité a buscar gente armenia que hablaba español y a entrevistarles
y a preguntarles por su biografía. Y entonces encontraron a mucha gente que había emigrado, prepararon unas entrevistas, fue súper bonita, hicimos una revista, una edición de hispanohablantes en Armenia, la fotocopiamos, luego se la regalaron a las personas a las que habían entrevistado, lo difundimos por la universidad. Son actividades que, como vemos en ciertos momentos, el aprendizaje por proyectos, que sería donde se enmarcarían este tipo de actividades, fomenta y ayuda a sobrellevar una amotivación o a veces una fuerte desmotivación. Por eso decía que hay que aprender un poco cómo respira el grupo de personas que tienes delante, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que estábamos comentando. Y la desmotivación, Marcela, que me preguntabas antes, sería un fenómeno un poquito diferente. Es decir, tú has tenido la motivación ejecutiva para matricularte en ese curso de alemán, lo digo o en el gimnasio, que por eso se llamaba así la charla. Tú dices, venga, a tope, estoy en enero, voy a ir al gimnasio, yo convencidísima, venga, la primera semana voy ahí al máximo. Y después de una semana se te ha pasado la ilusión. Ya no hay nada que te enganche. Entonces te has desmotivado, ¿vale? Eso es la desmotivación, es eso. Esa es la principal diferencia entre motivación y desmotivación. Entonces la desmotivación es un proceso. Es importante que entendamos que la motivación, desmotivación y la motivación son procesos, que no son estados, porque si los conceptualizamos como estados, pensamos que no hay nada para cambiar. Muchos profesores dicen, es que mis alumnos están desmotivados. A tomar por saco. Pues no hago nada. Pues nada, os suicidáis todos por la ventana. No hay nada que hacer. Pues, No, esa actitud que mucha gente tiene pasiva, lo que implica es una creencia errónea sobre cómo funciona la gente y también yo creo que un poco de hastío, ¿no? A los profesores les ponen 20 grupos con un montón de alumnos, poco tiempo, muchas cuestiones administrativas, lo que estás diciendo, Marcela, nosotros también nos desmotivamos. Hay desmotivación del profesorado. Entonces, claro, es una especie de cóctel explosivo. O sea, por mucha vocación que tengamos, que los estudios que he hecho con Matías hemos visto que es una profesión muy altamente vocacional, etcétera, por la gente que se dedica a la docencia a lo largo plazo, no digo a alguien que se dedica espontáneamente o esporádicamente porque llegó y trabaja 3 meses, un año, no, la gente que está a largo plazo, que es la que se quema, ha dado todo, lo ha dado todo en general. Y llegan momentos en los que te cansas del sistema, en los que te cansas de estar mal pagado, de la temporalidad, de tener un montón de grupos, un montón de alumnos con cada uno de su padre y su madre, algunos obligados, a veces con los niveles mezclados. Esa desmotivación también se percibe en el profesorado, ¿no? Entonces también tendríamos que ver cómo afrontaríamos la desmotivación del profesorado, que es importante, porque nosotros también perdemos esa chispa del principio. Entonces podríamos ver cómo evitar la desmotivación, porque es eso, es un proceso y hay diferentes picos. La desmotivación nos la podemos imaginar como algo frecuente. Todos nos desmotivamos, ¿eh? O sea, no vamos a decir aquí que la desmotivación es algo malo. Es algo malo porque nos impide continuar en el compromiso de hacer algo, pero es algo frecuente. Tú te puedes desmotivar a pesar de que estés en esta charla, te puedes desmotivar a los 10 minutos porque te acabas de acordar, no porque no te parezca ni siquiera interesante, que a veces una de las desmotivaciones del profesorado es porque nos lo personalizamos todo, es un sesgo de interpretación, pensamos que todo es nuestra culpa. Y al alumno igual es que ha discutido con alguien el día anterior y reconecta con ese recuerdo, se agobia y se estresa. Y tú le ves cara de lechuga y estás angustiadísima porque estás haciendo el pino puente y aún así no consigues retomarlo. Y a veces hay que entender que la cuestión es que sea un momento, un día malo lo tiene cualquiera. Tú, si tienes buen ojo, al acabar la clase te acercas a ese alumno y le dices, hoy te he visto un poco mustia, ¿qué te ha pasado? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Lo que decíamos antes del discurso. Diga, no, es que tal, no sé qué. Bueno, no te preocupes, corazón, un mal día lo tenemos todos. Si te puedo ayudar en algo, me lo dices. Y un día no ha pasado nada. Si se perpetúa en el tiempo, ya tienes que hacer una intervención con ese alumno. Y el problema es que no sea un alumno, el problema es cuando se te desmotiva toda la clase, entonces es que estás haciendo algo mal. Entonces hay que ir analizando, lo que decía antes, es que son muchos factores, ¿no? En los estudios que decías de desmotivación, Marcela, uno de los más genéricos que hice, salían hasta, si no me equivoco, 21 factores desmotivadores, ¿vale? En esos 21 factores desmotivadores de cosas que pueden pasar en el aula, había uno que es completamente ajeno a nosotras, que es la hora de la clase. Y dice, pues vale, pues eso no puedo hacerle nada. Pero hay cosas a las que sí puedes hacerle algo. Y a la hora de la clase lo que puedes hacer es que es muy temprano y me duermo, pues entrar a saco. Yo cuando tengo clases a las 8 de la mañana, mis alumnos me odian, me quieren, pero claro, yo entro a las 8 aquí arriba.
O sea, esto es como le conté una vez a Concha en Japón, que era a las 8 de la mañana, los japoneses son unos parados, no hacen nada, así que la canción es todo un estereotipo. La canción, digo, ¿qué canción os gusta? Vamos a hacer una cosa con música y vamos a hablar de ropa y tal. Y dicen, I'm sexy and I know it. Y a las 8 de la mañana, a todo trapo, la música I'm sexy and I know it, y empezamos a hacer un modelaje, un pase de modelos. Entonces, movimos todas las mesas, claro, tienes que ser disruptivo. Si sabes que a ciertas horas, no lo puedes ser todos los días porque no todos los días estás arriba, ¿vale? Pero sí que hay que ir creando, pues eso, una disrupción y ser capaz de mantener más o menos el nivel con otras técnicas, ¿no? O que entren en clase, hay muchas actividades que he puesto en mi blog, que he publicado, pero por ejemplo, de que entren en clase haya tiras de do not cross, como si hubiera un asesinato o algo que tal, y que tengan que, bueno, esto se puede variar en todo lo que se nos ocurra, que tengan que adivinar o responder una serie de preguntas para poder entrar o darles fuera de la puerta, no sabéis lo que ha pasado. Les cuentas una historia, a cada persona le puedes dar una parte de las instrucciones y en clase que tengan lo que se llama aprendizaje por estaciones, ¿no? Y tienen que ir enfrentando retos, un poco dentro de la gamificación, pero bueno, la gamificación implica largo tiempo, otro tipo de cosas, ¿no? Pero un poco de ludificación, podríamos decir. Entonces, hay muchas estrategias para ser disruptivo ante situaciones como lo que estamos diciendo de horarios raros o por la mañana, por la tarde, el viernes a última hora, etc. Luego, los alumnos se quejaban del pace de la clase, ¿no? Del curso. Mucho tiempo en un tema, poco tiempo en un tema, pues ni aburres ni estreses. Claro, ¿qué pasa? Que tú detectas una carencia o porque sigues un manual y te obligan a seguir el manual, que puede ser por muchas razones, ¿no? Pero hay que intentar darle la vuelta a las cosas. Si, por ejemplo, en un manual que te obligan a seguir, tiene todo un tema, una unidad sobre un tema y ves que la gente se está aburriendo, ahí está tu charme, tu saber-faire de profesor, de decir, pues vamos a dar una vuelta a esto, lo vamos a ludificar, lo voy a cambiar, voy a poner un vídeo, voy a lo que sea, ¿no? Eso puede pasar que por muy poco o por mucho. En Irlanda, por ejemplo, en el estudio que hice de desmotivación de Irlanda, se estresaban muchísimo porque otro de los errores que hay, porque los sistemas educativos fallan, es que todo en un semestre, venga, vamos, como si fuera un caramelo, como si aprender fuera escuchar. No, que te presenten los contenidos no quiere decir aprender. Y tú estás saturando a la gente porque todos los días entras como una moto y les enseñas que no, que los límites cognitivos son los que son y así no se aprende una lengua, ¿no? Es una gran falacia del sistema. Entonces, una de las cuestiones que funciona muy bien es siempre marcar los objetivos al principio de la sesión en el encerado, para que la gente, entre otras cosas, porque vamos a ver la motivación, cuáles son los mecanismos que lo detonan, es la motivación por el logro, ¿vale? Hay gente que se motiva por logro y por visualización de los logros. Y hay gente que se motiva por tener objetivos claros. Entonces, vemos que hay diferentes caracteres en función de los tipos de constructos o técnicas que te motivan, ¿no? Pues al principio de la clase siempre poner en el encerado, en un rinconcito, cuáles son los objetivos de la clase de hoy, ¿vale? Los objetivos muy genéricos. Los marcas y dices, esto vamos a hablar. Aparte la gente viene, está escuchándote, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tal. Hoy vamos a aprender esto, no sé qué, no sé cuánto. Fijaos que esto nos va a guiar. Esto es el contenido mínimo que tenemos que aprender, porque otra cuestión que se desmotiva es que la gente se siente sobrepasada de la cantidad de información que cree que tiene que aprender. Te estresas, o sea, te ves saturado. Dices, no, corazón, no pretendo que aprendas las 500 palabras que vamos a ver hoy. Pero es que hay alumnos que eso no lo tienen claro. La cultura de aprendizaje no va por ahí, el discurso docente muchas veces no va por ahí. Entonces hay que mejorar muchos factores, como estábamos diciendo, ¿no? Y al acabar la clase puedes recuperar eso y decir, ¿qué es de todo lo que hemos visto lo que hemos aprendido? ¿Qué vocabulario vais a recordar? ¿Qué vocabulario os gusta de esta unidad? ¿Qué vocabulario echáis en falta? Entonces, haces ese resumen y al día siguiente intentas retomar. Esto funciona por una cuestión de la memoria a largo plazo. Si tú solo echas una monedita en la máquina, al salir de clase se olvida. Tú tienes que ser redundante, no pesado, redundante en la información. Y esos contenidos, volver a presentarlos. Por eso la tesis de Matías era muy interesante, porque veía cómo el vocabulario que fallaba, que faltaba, con respecto a un tema, era sobre el que iba a trabajar. Y no iba a redundar sobre el que ya sabían. El que ya sabían se iba a usar para otra cosa. Entonces es una forma muy útil de fomentar el aprendizaje. Y como decía, hay gente que se motiva por los objetivos, pues marcar objetivos claros. Hay gente que se motiva por la sensación de logro, pues al acabar la clase, darles esa oportunidad de sensación de logro. También con actividades de valoración, ¿no?
Hay gente que se desmotiva porque piensa que tiene un poquito menos de nivel que los demás, se siente mal. Pues hacer actividades progresivas, ¿no? Una muy fácil, sobre todo si sabemos que hay gente que está por debajo del nivel, una muy fácil de recuperación, que estábamos diciendo, donde esa gente que tiene un poquito menos de nivel se sienta bien. Otra que sea del nivel, esa la corregimos todos juntos, todos corregimos esas actividades juntos, y una un poquito más difícil, y esa no se corrige en clase, y esa sería para quien tenga más por encima del nivel, porque tampoco se desmotiven porque se aburran. Igual que poner en la puerta de clase las cajitas de regalos. A mí esto triunfaba un montón, porque aparte las llenaba de brillantina, pegatinas y todas estas cosas. Y decía, quien quiera, le ponía ojitos también, ¿no? Yo les regalaba actividades todos los días. Y a veces las personalizaba, si tenía tiempo las personalizaba. Este año todavía lo sigo haciendo. Yo siempre regalo un artículo cada día. Hago una fotocopia y digo, esto para regalo para el bus. Y me miran con cara de señora, ¿estás de pirada? Y yo, sí, ya lo sé. Eso es otro tema. Pero ese tipo de cajitas, donde si tienes problemas con esto, puedes aumentar aquí. Actividades reto. Quien sea un chulo, que se meta con esta, que esta es difícil. Entonces vas a ir modulando a través de 1000 estrategias, formas de motivación del alumnado. Veo que se me está acabando el tiempo, me callo para que me hagáis preguntas, pidáis ideas, no sé. Se dieron cuenta, no es una máquina esta mujer, no para de darnos, no para de darnos ideas. Me estaba acordando de lo que dijiste de las clases al cierre. Yo tengo el problema a las 9 de la noche, porque termino a las 9 de la noche. Y también mantener, yo tengo que estar así a las 9 de la noche, porque si no se duermen todos. Y los cambios de mesa continuamente, así, entonces digo que tienen doble ahorro. Primero, pueden hablar, así que no tienen que pagar psicólogo. Y el segundo ahorro, como cambian de lugar todo el tiempo, entonces son zapatillas, no pagan gimnasio. Así que tienen dos ahorros conmigo, así que vale la pena que inviertan en la clase de español. Y siempre se ríen de eso. O frases, por ejemplo, María... El discurso, exacto, Marcela, es que estás haciendo ese discurso positivo, por eso digo es muy importante. Y lo de, dices tú, lo del cambio de grupos, lo del aprendizaje por estaciones, el que se muevan, el que si os gusta el listening hoy, los del listening, los que os gusta más el listening, aquí, hoy vamos a hacer una actividad, y se reagrupan y se van cambiando todo el tiempo. O que tengan que, en función de diferentes tareas, moverse en diferentes lugares. El movimiento viene bien para ese tipo de clases. Aunque sea breve, en cada clase conviene, sobre todo las de la última hora del día, que haya un momento en el que se tengan que mover. Y si los puedes tirar al suelo, mejor. Como, venga, os tenéis que... Yo tenía adultos... Esto no lo he logrado, pero cambiarlos de silla o traer sillones en el... Claro. Bajo sí, pero son adultos, pero sí. Claro, claro. Que pinten, que color... Frases, viste, como que saben que si les digo eso algo va a pasar. Hay una frase que se usa acá que es a llorar al convento, la traducción acá sería tiene que ir a llorar al muro de los lamentos. Y es una frase que uso siempre, no protesten, llorar al muro de los lamentos, tenemos que seguir trabajando un poquito más. Y entonces en un regalo de cumpleaños el año pasado, antes de la pandemia, me trajeron un cuadro, hicieron ellos, que dice a llorar al muro de los lamentos. Lo tengo colgado. Entonces, ahora cuando estamos por Zoom y protestan por algo, tengo el cuadrito ahí y lo saco. A llorar por el muro. Claro, pero eso es lo que estás generando, Marcela, ese enlace emocional. Lo que sea tu estrategia. Tienes que buscar, fíjate, los programas de televisión siempre tienen esa frase, ¿no? Esto es todo y así se lo hemos contado. Estas son las noticias, suyas son las conclusiones. Seguimos, aguantamos, resistimos. Todo esto es marketing. Yo, por ejemplo, tengo una frase que parece ser que repito mucho y en algunos cursos me han vacilado mucho. De hecho, tengo alumnos que todavía se ríen de eso. Yo decía, siempre que llegaba a clase, decía, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué me contáis? Mientras yo iba montando el chiringuito, porque era yo la que se movía. Entonces, se acordaban años después de que todos los días les preguntaba lo mismo. Y decían, es que no. Y luego, por ejemplo, lo de los tatuajes, lo de las frases, tatuarse con rotuladores en clase. Hay 1000 formas de generar esos enlaces emocionales, bromas, las leyendas de grupo, cuando un día se equivoca alguien, con amor, que equivocarse con amor, o te equivocas tú, empezando por ti mismo, ¿no? Y dices, qué chorrada acabo de decir. Y luego traer el humor, ¿no? Para esa ruptura de la situación, de la ansiedad, intentar generar la mínima ansiedad posible, dar mucho tiempo para contestar. Cuando la actividad es difícil, ponerlos por grupos para que se ayuden entre ellos para contestar. Si hay gente que sabemos que le cuesta, decirle, tú me vas a contestar a la pregunta 1, ¿vale? Porfa, ayúdame. Tú a la 2. Y tú sabes que la 1 es la más fácil, entonces la das a no sé quién. Esto que no se note, ¿no? Que no se estereotipe a los alumnos, obviamente, ¿no? Con todas estas precauciones que son obvias, pero las digo por precaución. Pero tú vas dando y te sientas con una persona y dices, mira, es que necesito ayuda porque hoy necesito tal, ¿te importaría ayudarme? No.
a veces personalmente, a veces en grupo. Oye, ¿quién me ayuda a corregir la 1? Porque se focalizan en la que tienen que corregir. Y tú luego te acercas y estás ayudándole para que cuando tenga que decirlo en público, brille. Y todo el mundo tenga sus 5 minutos de gloria, que esto ya lo dijo Warhol, ¿no? Y que un día todo el mundo a lo largo del curso se sienta como, guau, soy la caña. Ejercicios de motivación de la autoestima, todo, como veis, está todo súper relacionado, ¿no? Lo que os decía antes, no es trabajar una cosa un día puntual, una actividad un día puntual te va a dar un éxito puntual y tú lo que quieres es triunfar todo el curso y eso implica una planificación exhaustiva, ¿no? Tener siempre presente el papel de la emoción, ¿no? Del afecto en cada una de las cosas que llevamos más allá del contenido lingüístico. Mira, lo que acabas de hacer justamente, algo que me acordé, una de mis primeras profesoras de práctica me dijo que tenía que tener una botella de agua al lado de mi escritorio. Y yo le digo, claro, seguro, porque hablo mucho y la voz se cansa y necesita refrescarse. Y me dice, no, porque te pones el traguito de agua, te da la paciencia para esperar que el otro conteste. Y él no se da cuenta que está sufriendo. O sea, la ansiedad de los profesores, sobre todo cuando empezamos, ¿no? De que va a responder, no va a responder, se queda callado, se queda toda la clase en silencio, ¿qué pasa? ¿Cómo rompo esto? Que después lo vamos superando con el tiempo, uno, ¿no? Con los años de trabajo. Al principio, una botellita de agua, ¿y por qué? Porque así te das tiempo para que él conteste. Manejar el silencio es complicado, pero en cualquier situación de la vida. La gente no sabe manejar los silencios. Y tú, si alguien se queda en silencio, dices, bueno, pues nada, con calma, respira, pues mientras tú vete pensándolo, no lo sabes, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que somos un poco atracadores. No te lo sabes, bueno, pues piénsalo, lo siento, porque hoy os estoy atracando, por eso os repito lo del discurso. Es normal, si es que a ti te preguntan algo ahora, por mucho que lo sepas, a mí me preguntan, dime quién es el autor de la teoría de no sé qué, me pillas en bragas. Dame tiempo para recuperar esa información. Y me la acabas de explicar exactamente por eso, corazón, como me la acabas de explicar, no he tenido tiempo de interiorizarlo bien. Dame tiempo. Y si a veces por lo que sea tienes que hacerlo, dices, no te preocupes, te doy un minuto, cuando termine la ronda te vuelvo a preguntar. Ya sé que os estoy atracando, no pasa nada, ¿no? Es normal que no salga la respuesta. Hay que tener, por eso decía lo del discurso positivo, ¿no? Yo juego mucho con los tonos de la voz también, María, no sé, supongo que lo harás también, ¿no? O sea, es común, ¿no? Pero el tono de la voz, cuando estoy dando una instrucción para que completen la actividad o cuando estoy poniendo ese tono para que romper un poco el hielo, para darle las pautas para los... Yo creo que lo que tendríamos acá, que nos habíamos pensado en plantear el tema de la gramática afectiva, ¿no? Esa gramática de la emoción que hablamos, ¿no? ¿Qué actividades o a qué llamaríamos entonces la gramática del afecto que juega en este papel, en este lugar, un papel muy importante con lo que estás hablando, creo, ¿no? No sé, María, si tienes un minutito para Sí, contar. claro. A ver, yo llevo pues, toda mi vida he entendido la educación así, ¿no? Entonces, he estado estudiando diferentes aspectos de cómo la afectividad y la motivación condicionan el aprendizaje en diferentes niveles, aspectos y demás. Y uno de ellos también es que muchas veces vemos los niveles lingüísticos como algo abstracto en el aire, etéreo. Y yo creo que hay que conectar esos contenidos gramaticales con la emoción. Es decir, tú sabes que vas a recordar cosas mejor cuando te crean un impacto emocional. Pues hay que generar ese impacto emocional. Entonces, la gramática es ese elefante omnipresente en las clases, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente. Los profesores la explicamos y si no queremos explicarla te lo piden los alumnos y si no te obliga el centro por la razón que sea. Y normalmente se presenta como algo árido, las explicaciones como algo aburrido. Entonces, si las tienes que dar o si las vas a dar, es interesante darles una vuelta y que esa explicación les mueva algo, ¿no? Un juego, una frase, una estructura, lo que tú quieras, piensa cómo podrías llevarlo a clase para que levante curiosidad, para que levante ganas de hacer algo. Yo, por ejemplo, una de las actividades de las primeras que puse sobre eso, años que era sobre el superlativo. El superlativo es ¿quién es más no sé qué? Pues mira, puse muchos ejemplos. Pues tú pones, como decíamos antes, fotos de alguien que sepas que les gusta mucho, porque ya lo sabes, porque te has informado, porque has tenido en cuenta la información que preguntaste el primer día, y alguien que tú quieras culturalmente presentarles por alguna razón. Y que tengan que ir poniendo por la clase stickers con corazones, que corran mucho, corriendo. Esto lo puedes hacer desde A1 a 2, pueden pegar stickers corriendo, ¿vale? Y es muy visual, porque cuando tú arrancas las dos hojas dices, muchos corazones, mejor que, ya está, chimpum. Es muy visual, se han movido, les has movido. Bueno, vas ganando y vas empezando a empastar el concepto abstracto de que es mejor que algo,
¿vale? Por ejemplo, es mejor, lo ven, lo visualizan, porque a veces no lo entienden. Bien. Vas llegando ahí, mejor, ves el adjetivo, no sé qué, haces los ejercicios del libro, lo que tenga que ser, quién es mejor que no sé cuánto. El más no sé qué, me da igual, el vocabulario que estemos enseñando, con superlativos, comparativos y estas cosas. Y al final lo que tenían que hacer es quién es el mejor del mundo, ¿no? ¿Quién es el mejor? Y hacíamos unas bandas del el mejor de la clase o el más no sé qué de la clase. Y repasábamos todo el vocabulario, simpático, agradable, todo adjetivos positivos. Recogíamos todo lo que habíamos aprendido y entonces se tenían que hacer bandas entre ellos. Tú le haces una banda a no sé quién, tú a no sé cuánto. Entonces se tenían que dar las bandas y entregar y dar un discurso de emoción. Entonces, claro, esto no lo puedes hacer el primer día porque no se conocen. Claro, esto es una actividad que hay que hacer, como decía antes, los tipos de actividades varían, ¿no? A mitad del curso, cuando la gente ya se conoce, ¿no? Y tú ya sabes quién está de bien, un buen rollo con quién y ya los puedes calar, ¿no? Y claro, decían, no, yo le voy a dar esta banda a Concha porque creo que es la mejor maestra del mundo, la mejor mentora del mundo, más que maestra. La mejor mentora del mundo. Y tienes que dar un discurso diciéndole por qué es la mejor. Entonces, esto es un subidón para la persona que lo recibe y estás repitiendo la estructura hasta la saciedad. La gente te presta atención, porque claro, ¿qué es lo malo de los ejercicios de gramática? Que a la tercera vez que escuchas a alguien te estás desconectando, te importa 3 pepinos corregir el ejercicio. No estás prestando atención a lo que dicen tus compañeros, pero este tipo de actividades sí. A eso me refiero con la emoción para enseñar la gramática. Por eso le llamaba gramática afectiva, ¿no? Learning, que se llamaba dentro de un constructo que se llama learning by feeling. O sea, tú sientes los contenidos lingüísticos también. No solo es que seas feliz, sino que seas feliz mientras lo aprendes, que sientas algo con esa gramática. Bueno, María, yo no sé si a mí me parece que más o menos estamos en el tiempo que me habías, que habíamos quedado que tenías disponible. A mí me quedarían muchísimas cosas para preguntarle a María. Yo tengo una lista más grande todavía, pero me gustaría que ustedes participaran, que alguno abriera micrófono, algunos si quieren abrir cámara también, los que no han abierto. Y bueno, encantados de, a ver, Raquel desde México, no me equivoco, ¿no, Raquel? Gracias por estar, Raquel. Bueno. Muchas gracias. Pues aprovecho que me mencionas para preguntarle a María, bueno, estas actividades de emoción, me imagino que son presencial, pero también de forma virtual. ¿Cómo se puede generar esto? Por ejemplo, el darles las bandas, a lo mejor se les dan unas bandas virtuales o tal. Muchas gracias y saludos a todos desde México. Hola Raquel, la verdad es que eso nos quedó un poco pendiente, ¿no? Lo de cómo ha sido este año lo virtual, pero todo lo que sea, por ejemplo, crear recuerdos, fotos, memorias de las clases. Hay muchas aplicaciones que sirven para hacer como montajes, que ellos tengan que traer más que nunca cosas personales al aula, enseñarlas. Si puede ser, que no, a veces no se puede, ¿vale? Si puede ser crear un grupo de WhatsApp o de una mensajería instantánea, hace que, o sea, yo con mis alumnos los tengo y pasan desde el buenos días hasta mandarte vídeos de una película que están viendo o que tú les digas, mirad, justo esto está en la tele, porque te falta ese chat, esa parte cálida, esa parte del café, y lo llevas a cabo con un grupo de mensajería instantánea. Puedes mandarles fotos, les mandas audios, practican el listening y siguen escribiendo, pero eso tiene que ser muy informal, donde tú le cuentes chorradas, ¿no? Donde haya realmente ese tipo de cosas. Oye, mira, que estoy en el supermercado y he visto esto y me he acordado de la clase. Para coger ese puntito de conexión. Si no es posible, la técnica que decía Marcela está muy bien, y es que las clases reservemos 5 minutos de pasillo. Si no podemos, porque hay un horario que cumplir, que 5 minutos antes ya esté la sala abierta y se llamen los 5 minutos de pasillo, ¿vale? Esos 5 minutos previos, donde nadie va a sentir que está perdiendo el dinero que paga, porque a veces es el problema, esos 5 minutos previos, que sean 5 minutos para hablar, para charlar, lo que decía Marcela, ¿no? Para pasar con un café, si alguien tiene alguna duda o quiere comentar, estamos preparándonos, que sean 5 minutos de los que tú usas en clase cuando te acercas personalmente a ellos, ¿no? Entonces son algunas de las estrategias que se pueden usar para esta situación. Muchos tutoriales, muy poco estrés tecnológico sería bueno, ser muy claro con las actividades, instrucciones muy claras, usar cuestionarios de evaluación de cada unidad con Google Forms o lo que sea, y autoinformes, ¿no? En este caso,
más que nunca pequeñas reflexiones después de la clase. Oye, al acabar la clase me mandáis un audio por WhatsApp y me contáis qué tal. O por un mensaje por la tutoría, por la plataforma, o me escribís un email o lo que sea para decirme cómo os habéis sentido hoy, si habéis aprendido que no. Eso todo que a veces hacemos informalmente hay que buscarle, hay que articularlo de otra manera digital. Es muy importante lo que está diciendo María y si me permiten comparto una intimidad. No estoy en Buenos Aires por una cuestión, ¿no? O sea, Buenos Aires en este momento no es un lugar para pasear. Estoy en Buenos Aires por una cuestión familiar, por mi madre en especial. Y entonces, bueno, no quise suspender esto porque tenía mucho cariño de hacerlo, muy ilusionada de hacer esto con María. Pero lo que estás diciendo precisamente que durante todo el año lo fui haciendo con el WhatsApp para darles ánimo, para que no abandonen, para mandarles una canción o un mensajito para las fiestas. No quiero parecer pedante, pero les podría mostrar la cantidad de mensajes que he recibido dándome ánimo porque sabían que yo era la que necesitaba la fuerza en estos días. ¿Okay? E incluso canciones de las más kitsch, como, bueno, perdonen, Alejandro Sanz, o cosas que yo no hubiera llevado en algún momento a... Esto es para... O sea, entonces que vino de vuelta y eso crea cohesión, porque lo hacen dentro del WhatsApp que es del grupo. Ah, sí, yo quiero... Y a veces te das cuenta que son copia, que hay un traductor, porque esas palabras no las vieron en clase. No o sea, yo sé, o sea, uno sabe el nivel de lengua, Matías acá me puede hacer un bien lexicograma dónde está cada nivel, ¿ok? Entonces yo sé que eso no lo estudiaron, que a subjuntivo el haya tenido no lo llegaron, pero se esforzaron para hacerlo y el grupo lo compartió porque saben que la norma del WhatsApp de los grupos es en español, con error o sin error, pero es en español. Entonces... WhatsApp, redes sociales... Lo que sea, lo que se pueda tener. Fijaos en el proyecto que tenían Pilar Munday y Adelaida, ¿no? En Instagram. Yo empecé en 2008-2009 haciendo blogs con mis alumnos. Después me fui al Facebook a hacer grupos. Todavía tengo los grupos, ¿eh? Una de las actividades, por cierto, mira, hablando de una de las que, para cerrar el curso, cuando terminábamos la última clase, nos preparábamos una cajita o un sobre de recuerdo. Y todos nos metíamos un mensaje a cada uno o un objeto personal. Yo ponía fotos de Brad Pitt, cada uno ponía lo que quisiera que le representaba y se cerraban. Y yo los firmaba, los lacraba y no podían abrirlo hasta que sintieran nostalgia del curso. Y cuando lo abrían, tenían que escribirnos a todos un mensaje. Claro, a gente que lo abría a los 15 días, a gente a los 2 meses, a gente a los 3 meses. Entonces, claro, cuando les da un ataque de nostalgia, en ese caso eran Erasmus, tenían el post-Erasmus, ¿no? Nos escribían un mensaje a los 6 meses en el grupo, estábamos todos, ¡ay Dios, claro, cómo he hecho de ver las clases! Y su sensación es que querían volver a estudiar español. Entonces, ese tipo de cosas es a las que me refería con generar una retrospectiva positiva, emocional, hacer a la gente sentirse parte de algo más grande. ¿Otra pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Concha? Abre micrófono, por favor, Concha. Sí, en realidad solamente quería darle las gracias a María y conectar su manera de contarnos las cosas con algo que, con dos citas, una muy vieja de un estudio de Payne y Boyd, que hicieron un estudio, creo que uno de los estudios pioneros sobre motivación en inglés, y que decía de todos los 21 casos, de todo lo que aparecía como motivador o desmotivador por ser el lado negativo, lo que triunfaba siempre era la personalidad de la profesora, del profesor. Y eso enlaza, me parece, con lo que estabais diciendo del discurso docente. Es decir, ¿cómo cuentas tú las cosas? ¿Cómo las transmites? Aparte de tu técnica y tu sabiduría, es lo que hace sentir a los estudiantes cerca. Es decir, esas anécdotas que estáis contando o esas estrategias que estáis contando tienen mucho que ver con cómo abordas tú como ser humano el contacto con otro ser humano que es una clase. Y la otra cosa que quería recordar es que Maya Angelou
tiene una cita que yo repito hasta la saciedad y es: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Creo Es que estupenda. eso yo lo tengo en mi blog también, porque creo que ese es un lema de vida que vale para clases y para lo que sea. Y entonces... En inglés te la digo si quieres, porque Concha, yo la tenía en un póster en casa y era: people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Y es una frase maravillosa, es verdad, porque tú sabes. Es mi lema para las clases y para cualquier actividad en la que en un principio a lo mejor yo me siento insegura, pero pongo toda la carne en el asador en ese lado, es decir, me preparo, pero lo más importante es cómo transmito. Y perdonadme que no recuerdo quién ha trabajado sobre el discurso docente. Vicenta González. Bueno, vale, preferí, sí. Vicenta, creía que alguien más de aquí. Es eso, lo que dices, cómo lo transmites. Creo que ya solamente por ver tu cara la gente va a tu clase a veces. De hecho, esta es una cosa que la gente te dice: esa sonrisa me hace levantar todas las mañanas. Sí. Nada más quería decir eso, y corto y pego y te lo pongo en un post-it en el cuadro ahí donde tú estás. Nada más. A veces pensamos, Concha, que solo ese tipo de cosas del que están hablando, de lo que hacemos y sentimos, es lo que realmente recordamos, de lo que se aprende, lo que se ama. A veces pensamos más en niños o en adolescentes, y el adulto no necesita tanto o más a veces que el niño. Sí, porque tiene una vida más complicada. Y hablando de lo que decíamos antes del coaching de profesorado, en 2015, si no me equivoco, en una de las, porque también trabajé sobre eso, sobre el profesorado, en ASELE presenté una comunicación sobre la formación y gestión de la emoción del profesorado. Si a alguien le interesa eso, puede buscarlo, que era una cuestión muy preliminar, pero bueno, ahí hay cosas sobre cómo nos sentimos, cómo nos formamos. Y muchos de los talleres que he hecho eran sobre formación de la gestión emocional del profesorado. Matías, ¿querías hacer una pregunta? Más que una pregunta, es una observación y una reflexión, ¿no? Parezco el típico que dice: bueno, yo más que preguntar quiero... Pero es cierto, ¿no? Al hilo de lo que se ha comentado, ¿no? Al final de despertar esas emociones, esta cita de Maya Angelou, que al final también tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque pese a que el despertar emociones es algo muy positivo, al final tenemos una memoria episódica y una memoria semántica, y es cierto que si saturamos esa memoria episódica, al final añadimos una carga cognitiva ajena, ¿no? Y olvidamos el contenido que luego tienen que aprender, porque al final muchos estamos sujetos a programaciones, a evaluaciones y demás, y es muy bonito, es precioso, pero corremos ese riesgo de saturar. María nos ha dado recursos increíbles, ¿no? Esos disparadores emocionales, esas dinámicas que nos permiten crear esos momentos de atención y motivación. Y yo me pregunto que, igual que tenemos estos documentos de referencia, ¿no? Para una planificación de la gramática, una planificación de los componentes sociolingüísticos, de una programación incluso del léxico, que está menos trabajada, qué bonito sería contar con un documento que nos permita hacer una planificación, que ha hecho varias veces referencia María a ello, de esta gestión emocional, de esta gestión motivacional sobre todo, ¿no? Es como ha hecho referencia a varios artículos donde da pistas sobre esa gramática afectiva, sobre dinámicas de grupo, que también son cosas que he investigado, sobre esta gestión emocional del profesorado, ¿no? Pero qué bonito sería contar con un documento que nos permita guiarnos en, pues mira, para hacer gestión de la motivación al inicio del curso, para hacer gestión de la motivación durante el curso, para hacer gestión de la motivación durante las clases, para hacer gestión de la motivación... Lo más parecido que he publicado a eso es un artículo, pero está en euskera. Entonces no sirve, pero bueno, totalmente de acuerdo. Y de hecho, Matías, me parece muy importante lo que has dicho de la memoria semántica y episódica, y por eso el hincapié en la parte de la gramática afectiva, que no sea solo crear en la emoción de entrar, que eso es un tipo de emoción que queremos despertar, sino que la emoción realmente empaste, que sirva para pegar bien el conocimiento. Porque
al final es una cuestión de input. Tú por mucho que expliques una cosa un día hoy, no lo van a recordar. Tienes que repetirlo, tiene que estar expuesto al input muchas veces y lo que hace que en una de esas veces la emoción sea profunda es que termine de consolidarse. O sea, hay que pasar muchas veces, hay que pisar muchas veces eso para que quede fijado, ¿no? Dar esa atención, ¿no? Claro, y fijar esa atención, exacto. Entonces, son diferentes objetivos de la emoción, pero totalmente de acuerdo. Sí, hombre, me gusta la idea, Matías. Ya me tomo nota para cuando tenga vida y pueda hacer eso. Pero no la vas a tener nunca, todos te conocemos y ya lo sabemos que no. Algún cuequetito. Porque además también influye mucho en la personalidad del docente. Muchos de los que estamos aquí, estoy convencido que muchas de las cosas que haces ya las hacemos, ¿no? Porque seguro. Que va inherente en nuestro comportamiento, en nuestra forma de dar clases, pero no todos tenemos el mismo carácter ni la misma personalidad. Entonces, tener una referencia de cosas que nos ayude y nos guíe sobre cómo puedo mejorar incluso esas partes como docente. Claro. Y robándole una frase a mi querida María Mejía, que es que yo siempre la recuerdo, es que al final somos personas con personalidades distintas y que no podemos llevarnos en la mochila el peso de toda la motivación de todas las personas que hay en nuestra clase. No podemos estar fustigándonos siempre porque no somos capaces de motivarlo, ¿no? Habrá momentos que se nos escapen las cosas y que nosotros también necesitamos motivación. Totalmente, totalmente, es verdad. Y es lo que decía antes. No puedes atacar a todo el mundo en todo momento, es imposible. Es que tú no puedes conseguir satisfacer, no eres una croqueta de jamón. Sorry. A pesar de que sea muy famosa esa historieta, creo que es de Peris, que está este profesor, que es ser profesor y dice educador, psicólogo, no sé si tienen presente una historia. No lo somos, no lo somos. Hacemos pero no lo somos, no somos perfectos, obviamente, ni es nuestra labor hacer de terapeutas, aunque lo hagamos. Pero es verdad que o sea, es básicamente hacer una reflexión que probablemente quien está aquí es un profesor, una profesora, profesore comprometido, porque justamente está interesado en estos temas y probablemente seáis quienes menos necesitéis este tipo de consejos. Ximena, ¿quieres hacer una aclaración, un comentario? Pues gracias, Marcela, gracias, María. Y bueno, me conecto con lo que se está discutiendo ahora, porque lo de la desmotivación del profesorado es algo que también va conectado con la motivación del estudiante, ¿no? Son cosas que se nutren, yo creo. Y claro, sí, es eso, cómo cuidar también nuestra motivación. Creo que todo lo que ha dicho María es súper interesante y lo conocemos también, como ha dicho Matías, ¿no? Es decir, con la actitud que te levantas y cómo vas a clase, cómo te propones en clase, ¿no? Pero esas energías se van acabando, se van agotando. Entonces también tenemos que tener en cuenta lo que acaba de decir María, del hecho de que no podemos acarrear con todo, ¿no? Nosotros y también desconectar. Yo creo que en este último año yo he tenido que tener la mente clara para guardarme un momento para nutrirme yo misma y desconectar totalmente de lo que es el trabajo en sí, es decir, recurrir a nutrirme el alma, si se me puede permitir, con cosas que no estén conectadas con mi profesión para poder cargar esas energías que después puedes compartir en clase, ¿no? Yo creo que la desmotivación en este momento ha sido para mí muy importante. Totalmente, Ximena, estoy totalmente de acuerdo. Este año ha sido brutal y hay estrategias para ello, ya lo comentamos porque Ximena y yo a veces nos tomamos con unos compañeros cafés por las mañanas, los domingos, y hacemos un claustro virtual y nos contamos las penas, ¿vale? Exacto. Pero hay unas estrategias motivacionales para el profesorado que se pueden aplicar y estas se las dan también a los atletas. Visualízate antes de entrar en clase, ponte a tope una canción que te flipe, pon la postura del superhéroe cuando estás de bajón, esto lo haces así, la postura del superhéroe es de a tope. Estírate, porque esto es antropología básica. Cuando vas así por la vida, estás transmitiendo lo que estás arriba, así, a tope, y yo me lo voy a dar todo para mí, me lo voy a comer, vamos, el mundo y lo que venga después. Y te pones esa actitud, un minuto, te relajas, haces mindfulness, esto que dicen ahí que está muy de moda, y es simplemente deja de colapsar, porque colapsamos todos los momentos con el estrés, que si tu niño no sale del colegio, que si se tal, todas esas cosas te colapsan. Necesitas un minuto para ubicarte como tus alumnos. Un minuto, respiración. Soy la puta ama y entro ahí con una canción pensando en ella. Esto salía en Ally McBeal, esta serie donde vaya, quienes lo conozcáis, que sé, cuando salía Bizcochito con la de, ¿cómo se llama?, de Barry White, pues igual, búscate tu canción, búscate tu trick para poder motivarte.
Y también ponernos nuestro yo profesor en pausa. También quería decir esto, ¿no? Porque me acuerdo perfectamente un año, hace 3 años más o menos, que esto se lo comenté a Vicenta, ¿no? Decía, es que me ha salido, si la estamos nombrando todas, ¿no? Vicenta González. Digo, es que tengo fatal, me ha salido un curso fatal, la evaluación fatal, ¿qué puedo hacer? Justo fue en junio, me dice, léete una buena novela. Digo, es que es verdad. Sí. ¿No? Haz algo que te distraiga, claro. A veces hay que reconectar con tu yo. Pero aquí ya entramos en cuestiones psicológicas. No somos psicólogas. Estamos dando estrategias para sobrellevar situaciones genéricas, no tan profundas, ¿no? Porque este año estamos todos para que nos den un cafecito, nos echen una manta y nos vayamos a dormir. O sea, yo estoy deseando acabar el curso. Es muy importante lo que están diciendo, realmente, Jimena, un comentario muy importante, porque todos estamos como, siempre el profesor trabaja solo en definitiva, porque por más que tengas un equipo, por más que tengas una sala de profesores donde te encuentras y compartes y tienes muy buenos compañeros, llegado de la puerta para adentro estás sola. Estás sola y estás sola con un montón de personas que a veces, como decís, están bien, a veces están mal, a veces tienen algún problema. Entonces, el hecho de sentirse, bueno, no soy la responsable de todo lo que está pasando, cada uno viene con su historia, yo me lo planteo, soy muy crítica conmigo y además voy manejando de ida en mi auto, iba manejando todas las canciones románticas, yo soy fanática de los boleros, así que Armando Manzarero me acompaña siempre, y lo que a mí me da, me conecta conmigo, ¿eh? Y saben que no reciben certificados si no aprenden un bolero al final del año. ¿Ok? Pero también me lo pongo a la vuelta al bolero. Cuando hago claro. de la clase, digo, esto salió, esto no salió, esto me hubiera gustado. Y hoy por hoy, que no tengo el tiempo del viaje, digamos, de vuelta a mi casa, lo hago quizás cuando me siento tranquila a leer algo después. Cuando me siento... O cuando me recomiendan una película, digo, me recomendaron esta película, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué me pasa a mí también con eso? Me hago mi tiempo sí, sin ninguna duda. Y además, nunca salgo en las clases sin tratar de ponerme algo que me gusta, que me sienta como me queda bien. Porque es como que me da seguridad, María, perdón, me da seguridad quizás... No, sí, totalmente. Yo creo que estamos resumiendo para cerrar fenomenal. Y es que estamos viendo que son estrategias psicológicas de gestión emocional del alumnado, del profesorado y de juntos todos el grupo. Estamos mencionando un montón. Yo creo que con esto podemos cerrar. O sea, es que habéis puesto un lacito. Está bastante... Esto es un lacito, porque si no, entramos aquí hasta el infinito y más allá, claro. O sea, es que es un tema, yo llevo años hablando de este tema, ya otro día seguimos profundizando. Invitamos otro día. Muchísimas gracias, María, en nombre de todos los presentes también. No, gracias a todos por venir, un abrazo a todos, a México, he visto ahí, a Italia y todos quienes estáis por ahí, un beso a todos, ha sido un placer. Lindo encontrarme, que hacía mucho que no veía, así que bueno, muchas gracias. Y me voy al dentista. Mucha suerte a todos, que tengan felices vacaciones. Igualmente. Muy buenas vacaciones. Gracias. Hasta la pronto. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Adiós.